Algunos quieren hacernos creer que el mal no existe. Esto ya nace en Nietzsche, más allá del bien y del mal. Nietzsche insistía en la relatividad moral. Ningún acto es bueno, ningún acto es malo. Bien, y todo es antirreligioso, Dios no existe, etc. Hay personas empeñadas en eso, porque no interesa que exista un criterio moral, porque si no hay un criterio moral, todo es posible. De hecho, las legislaciones de los países y de la propia ONU es laica, no se atiene a ningún criterio moral. El propio Tratado de los Derechos Humanos no establece exactamente el bien y el mal. Y eso tiene intereses políticos. Es curioso, es necesario que la conducta sea relativa. Hemos nacido con un chip mental que nos hace discriminar en conciencia lo que hacemos bien y lo que hacemos mal en base al daño que hace uno gratuito al prójimo. Ese chip existe independientemente de las religiones. Si le añades el plus de las religiones, entonces ya hay un criterio deontológico, etcétera, etcétera. Pero un bebé nace bueno por esencia y posteriormente los vaivenes de la vida lo pueden inclinar por el camino de las conductas malvadas. Eso es lo que siento profundamente. Y existe la posibilidad de pensar que si el hombre es irresponsable por naturaleza, entonces cualquier conducta malvada no es responsable del individuo, pero así no se podría vivir, porque la sociedad necesita protegerse de las conductas malvadas, con códigos, reglamentos, normativas, consensos. Es satisfactorio para el individuo que comete una conducta malvada pensar que no es su culpa o no es su responsabilidad. Pero esto es un fantasma, es una quimera. Al final el sujeto que comete una conducta malvada sabe que la ha cometido. Otra cosa es que pague por ella o no. Hay una pregunta constante por parte de los periodistas ante un asesinato o un desfalco, una estafa, un gran delito, y es ¿esto tiene detrás un diagnóstico psiquiátrico? Y eso es una cosa que nos han colado, es una leyenda urbana. La mayor parte de los delitos que se cometen, infracciones del Código Penal de cada país, no tienen detrás una razón psiquiátrica. Incluso los homicidios. Si en España hay 400 homicidios, la mayoría de ellos no tienen detrás un diagnóstico psiquiátrico. Pueden tener detrás un pecado capital, pueden tener detrás una droga, el alcohol, una reyerta, un asunto de lucha entre bandas, pero para nada un diagnóstico psiquiátrico. De hecho, voy a decir más, la propia ONU ha dicho que a menos de un 3% de trastornos mentales graves cometen un delito de sangre. Y añado, es mucho más peligroso un individuo etiquetado de normal que un individuo etiquetado de trastorno mental grave. Si la neurobiología, la neurociencia llegara a explicar todas las motivaciones de las conductas, cosa que es imposible per se, pero bueno, imaginemos en una utopía que la neurobiología ha avanzado tanto como para explicar todas las conductas, el concepto de bien y mal seguirían existiendo, porque todos nacemos aceptablemente iguales, entre comillas. Uno va a una incubadora o va a una guardería de infancia y los niños son todos muy parecidos, tabula rasa. Luego es la sociedad la que te cambia, evidentemente, pero que la neurobiología llegase a discriminar la conducta no puede nunca justificar que la sociedad tuviera que defenderse de incluso conductas malvadas que tuvieran una explicación científica, no un diagnóstico psiquiátrico, una explicación científica. La cosa está de la siguiente manera. Los griegos, que es de donde hemos mamado nuestra cultura, dijeron: el destino de un hombre, entendiendo hombre o mujer, el destino del ser humano es su personalidad. Es decir, según como somos, así al final vamos a llegar a donde vamos a llegar. Los dioses, para Aristóteles, no tenían ningún fundamento tal cual. Eso se ha ido prorrogando a lo largo de la cultura. El catolicismo mamó de Aristóteles con la escolástica. Incluso el propio catolicismo estricto considera que si el hombre no es libre, no existe realmente el cristianismo per se. Es decir, si Dios existe, algunos creemos en él y otros no, si Dios existe, Dios le da al hombre libertad para elegir el bien o el mal. Por lo tanto, yo no creo que para el catolicismo sea una amenaza la investigación científica neurobiológica, igual que no lo fue la astrofísica, ya que estamos en una sociedad cosmológica. Se podría decir que en mi conducta, en mi trabajo, en mi profesión, mis 45 años de estar con personas violentas, podría decir
que he visto a seres humanos verdaderos vehículos del mal profundo. Yo no creo que haya personas malas y buenas, creo que hay personas como instrumentos del mal. Porque si alguien se fija, por ejemplo, en el Padre Nuestro cristiano, cuando acaba, dice, y líbranos del mal, no del malo. Ese es un matiz que conviene reflexionar en él. Con un malvado, con una persona que tiene conductas malvadas, se puede dialogar siempre y cuando tenga salud mental. Si no la tiene, no se puede dialogar. Es decir, yo no puedo dialogar con un talibán irracional que no va a llegar conmigo a ningún tipo de consenso. Sí puedo dialogar con un narcotraficante que sabe lo que hace, o puedo dialogar con el dueño de una multinacional que se dedica a blanquear capital, porque hay inteligencia. No se puede dialogar cuando falta el raciocinio. El remediar las conductas catastróficas que el ser humano ha llevado a la historia es prácticamente imposible. Las guerras seguirán existiendo, las drogas, el dinero y la injusticia seguirán existiendo. Yo diría que la clave para que esto se mitigue, al menos se mitigue, es la formación de las culturas juveniles. Es decir, explicar a las culturas juveniles que a nada conduce la conflagración, el uso del dinero como un fin y el manejo de drogas a destajo para ganar dinero. Cada vez que me he enfrentado a un individuo malvado en su conducta, ya sea un narcotraficante, ya sea un terrorista, o sea cualquier tipo de sujeto que ha matado a varios, en mi cabeza solo existe una frase, que es: ¿este sujeto cuando actuó era libre a la hora de actuar así o no? Porque eso es lo que el juez me va a preguntar. Si era libre, que pague por su conducta. Y si no era libre, porque estaba borracho, porque había tomado cocaína, porque estaba ofuscado, estaba arrebatado, tenía un trastorno mental, entonces ya decidiremos el grado de libertad y por lo tanto el grado de condena. Nos creemos con derecho a ser felices porque es que tenemos ese derecho. Ser feliz es un derecho moral que está anclado a nuestro ADN. Lo que ocurre es que eso se hace ingenuo y utópico porque vivimos detrás de una nube de películas de Hollywood, leyendas urbanas y telediarios que nos están bombardeando con tonterías y botes de humo. Si nosotros quitamos todo eso del medio y nos miramos en un espejo y nos vemos a nosotros mismos, las cosas cambian. Hay que dar a la gente criterios. Tú tienes que ser feliz, es una obligación moral. Y siendo tú feliz, vas a hacer felices a los que están a tu alrededor. Ahora bien, la gente feliz sabe lo que hace y sabe a quién vota. Cuidadín. La democracia no es un sistema moral. La democracia no es un sistema científico. La democracia no nos dice lo que está bien y lo que está mal. No nos dice dónde está la verdad técnica y científica. La democracia es un sistema político para decidir quién nos va a mandar por consenso, por mayoría. Evidentemente, interesa que la democracia cale en los huesos como el sustituto de la religión o de cualquier otro sistema moral, pero eso es falso. Es decir, la democracia está aquí solo para que tengamos un acuerdo común y decidamos quién nos va a gobernar. Pero la democracia no es el sumum. La conciencia del ser humano individual, ese sí es el sumum. El poder siempre ha utilizado estrategias maquiavélicas. Hay que llegar al fin. No importan los medios, hay que tener el poder. ¿Para qué? Pues para hacer lo que quiera el que tiene el poder. Esa es la cuestión. Y para eso se van a utilizar mentiras, añagazas, astucias, vueltas de hoja y cualquier tipo de mensaje que al individuo que está mirando a ese líder, entre comillas, diga, qué líder más simpático. Y eso hoy se convierte en realidad, porque hoy los líderes no ganan batallas, no sacan la espada y luchan en una estepa. Hoy los líderes ganan su prestigio en una televisión. Y eso es lamentable. Nunca hemos tenido líderes con tan bajo nivel de formación, de información y de moral. Nunca. En toda Europa, o diría yo en todo el mundo. La salud mental es la cenicienta de la sanidad. Todo el mundo habla de una cardiopatía, del riñón, de un trasplante, ahora se te corta el brazo y te lo inserto, en fin, la cirugía oftalmológica, la cirugía cardíaca. La salud mental no le interesa a nadie. La salud mental es terriblemente importante. Sin salud mental no hay nada. Pero ¿qué ocurre? Que la salud mental es muy cara llevarla a sus extremos. Es decir, cada cama que creas
cama que llenas, un gasto más. Por lo tanto, al gobernante, al político, al gestor, la salud mental procura no hablar mucho de ella, porque todos tenemos un insomnio alguna vez, una neurosis obsesiva, un conflicto con la pareja, un sentimiento depresivo. Claro, todo no es psiquiatría, ¿eh? Uno puede estar triste y no estar deprimido, uno puede estar alegre y no ser un maníaco, ¿eh? Uno puede cantar siempre una canción por la mañana silbándola y no ser un neurótico obsesivo. La salud mental es una cenicienta en la sanidad. Decía Saramago, cuando le preguntaban si había que despenalizar o legalizar las drogas, que él estaba de acuerdo con legalizar las drogas, pero que antes legalizaran el pan. Es decir, se mueren al día 30.000 niños de hambre en el mundo. Hay prioridades por encima de la legalización de las drogas y de la despenalización. Y además, cada sustancia nueva sale cada 15 días al mercado. No podemos legalizar el futuro. Y además ya tenemos la experiencia de legalizar el tabaco y el alcohol, y el mayor mercado negro del mundo es el alcohol y el tabaco. No se reconoce social, ni política, ni judicialmente que hay delincuentes irrecuperables, porque eso significa o vía a la silla eléctrica, como en Estados Unidos, o vía B, al trullo y tirar la llave al mar. ¿Eso qué significa? En los países que hemos decidido que no haya pena de muerte, si aceptamos que es irrecuperable un sujeto, ¿qué podemos hacer con él? Meterle en una cárcel y nunca más sacarlo. De ahí la famosa condena de la permanente revisable. Un preso en España, a cada español, no a cada español, al conjunto de los españoles nos cuesta entre 3 y 4.000 euros al mes. Un preso en España nos cuesta entre 3 y 4.000 euros al mes. Mucho dinero con tantas necesidades. Esto es muy antiguo. Lo de la opulencia, la autosatisfacción es el epicúreo. El epicúreo cuando pelea con el estoico. Y esto, si se lleva a las religiones, pues es el budista, el cristiano, el musulmán, etc. Esto es un tópico ya muy antiguo. Evidentemente el narcisismo es dañino. ¿Por qué? Porque el narcisista no tiene espacio ni tiempo para querer al otro. Ese es el problema del narcisista. El narcisista no tiene capacidad para querer al otro. Y si no quieres al otro y solo te quieres a ti, pues tienes que satisfacer tus deseos. Y los deseos siempre, ¿cuáles son? Pues comer bien, beber bien, estar a gusto, tener un coche grande, una casa grande y disfrutar de la vida. Y eso no lleva a ningún lado, como ya demostró Gandhi. Es muy sencillo. La televisión, como imagen, entra al fondo de nuestro cerebro. La imagen no tiene filtro. Cuando uno está sentado en un telediario y le dicen de repente con imágenes en Gaza están asesinando sin piedad, o han matado a un señor que tenía 3 cabras en Irak porque le ha caído un misil americano. Cuando esas noticias te entran en el cerebro, no tienes capacidad de pelear contra ellas. Las aceptas porque no tienes otro remedio. Por eso la prensa y la radio son sin duda mucho más críticas y le dan opción al individuo que lee la noticia para pensar. La televisión es tremendamente peligrosa para difundir el mal. Sí, bueno, Prada es un tío muy inteligente, por supuesto, un gran escritor, una persona con un fondo filosófico importante, lo conozco, es amigo, hemos compartido muchas tertulias y además hemos compartido mucha radio, sobre todo radio y entrevistas. Bien, el ostracismo no es bueno. Es verdad que se está llenando de gente interesante, pero no es bueno. Hay que estar en la calle. Hay que ir al mercado a comprar 1 kilo de tomates, hay que hablar con la gente. Es decir, ¿yo puedo ser un poco independiente? Sí, lo soy, pero tengo que estar en la calle. Si me voy al ostracismo donde se vive bien y hay gente inteligente como Prada, me aíslo de la calle. Y quien se aísla de la calle pierde la posibilidad de echar una mano a los demás. Ojo, el intelectual ese que era, como decía Aranguren, solidario, pero solidario, eso no, hoy no es así. Hay que estar con la gente para hablar con ella a la oreja,